Hola chavos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su curso de lógica, en esta ocasión ya a la sesión número 9. Vamos a comenzar activando esas neuronas, retomando lo que vimos la sesión anterior. Si mal no recuerdan, estuvieron esforzándose en simbolizar argumentos en lenguaje natural. Para ello yo ahora solo les voy a mencionar algunas frases que quiero que simbolicen. ¿Ok? Las frases son las siguientes. En sábado y domingo no se trabaja. Hoy es lunes o martes, pero no miércoles. Si hoy es miércoles, estaba equivocado. Finalmente, hoy es miércoles, sí, y solo sí es el cuarto día de la semana. Ya saben lo que tienen que hacer, anótenlas en su libreta, simbolicen cada una de estas proposiciones y una vez que ya lo tengan, pues podemos ver qué veremos el día de hoy. En esta sesión veremos la definición de las conectivas lógicas mediante tablas de verdad. Si ustedes recuerdan, la sesión anterior, la gran interrogante que teníamos era cómo podríamos probar la validez de argumentos reales, es decir, de argumentos en lenguaje natural. Y lo que dijimos es que lo primero que íbamos a tener que hacer era desentrañar la estructura lógica de dichos argumentos. Y para ello aprendimos las bases de la simbolización de argumentos en lenguaje natural. Lo que no dijimos era al final cómo íbamos a probar su validez. Pues bien, en esta sesión vamos a introducir uno de los métodos que hay para hacer esto, que se llama la prueba de validez mediante tablas de verdad. Ahora bien, antes de que ustedes puedan realizar una tabla de verdad, tienen que tener bien claro qué significa cada una de las conectivas lógicas que ustedes ya han estado empleando para simbolizar proposiciones compuestas, es decir, la conjunción, la disyunción, la implicación y la equivalencia. Para ello, lo que vamos a hacer es definirlas a través de lo que se conoce como la definición veritativo-funcional de las mismas. Esto es, vamos a ver cómo se comportan las conectivas lógicas en tablas de verdad. Y de este modo vamos a ir introduciendo el método de las tablas de verdad, ¿ok? Entonces, si ustedes alguna vez se habían preguntado exactamente qué significa decir y, decir o, decir entonces o decir sí y solo sí, pues en este momento lo vamos a ver. ¿Cuál es, pues, el significado de las conectivas lógicas? Para conocer el significado de cualquiera de ellas, lo que nos tiene que quedar muy claro es saber cómo operan en cada una de las distintas instancias de combinación de los valores de verdad posibles en cada una de sus proposiciones. Teniendo esto en mente, hay que recordar que toda conectiva lógica tiene la función de unir solo dos proposiciones. Estas pueden ser simples o compuestas, pero solo dos, por lo que podemos determinar el número de instancias de combinación que tendrán al seguir la fórmula 2 a la 2. Pues así multiplicamos el número de valores de verdad posible, que son solo dos, verdadero o falso, tantas veces como proposiciones unamos. En este caso, pues solo vamos a unir dos proposiciones, porque las conectivas solo unen dos proposiciones, ¿ok? De este modo, resulta que para toda conectiva lógica habrá únicamente 4 instancias de combinación. Ahora que sabemos el total de instancias de combinación, las representaremos al dibujar una tabla que contenga ese número de filas, es decir, el número de instancias de combinación, y tantas columnas como proposiciones tengamos, ¿ok? En este caso se trata de una tabla con 4 filas y 2 columnas, en las que vamos a asumir que la primera proposición está simbolizada como P y la segunda estará simbolizada como Q, de la siguiente manera. Además, dividiremos cada una de estas columnas en lo que vamos a llamar como sectores, conforme a la fórmula 2 a la C, donde C representará el número de la columna en cuestión, ¿ok? Y a cada uno de esos sectores les vamos a asignar el número de filas que resulte de la fórmula número de filas de la tabla, es decir, el total, entre el número de sectores de la columna. Instanciando ambas fórmulas para cada una de las columnas de nuestra tabla, nos quedaría algo así.
Para la primera columna tenemos que habría dos sectores porque 2 a la c, en este caso es la primera columna, ¿no? 2 a la 1 es igual a 2, mientras que el número de filas de la tabla, que son 4, entre los dos sectores es igual a 2 filas por sector. Esas son el número de filas que le corresponde a cada uno de esos sectores, ¿bien? Mientras que para la segunda columna tenemos que 2 a la 2 es igual a 4 sectores, y 4 filas entre 4 sectores es igual a una fila por sector. Para que nosotros podamos identificar los sectores que le corresponden a cada columna fácilmente, lo que yo hago es sombrearlos. Es decir, si sé que, por ejemplo, para la primera columna hay 2 sectores y cada uno de esos sectores le corresponden 2 filas, pues dejo 2 filas en blanco, mientras que las otras 2 filas las sombreo. En el caso de la segunda columna, si sé que a cada sector le corresponde una fila, pues entonces dejo una fila en blanco, otra la sombreo, otra en blanco y otra la sombreo. De esta manera puedo identificar fácilmente cuáles son los sectores en los que está dividido cada columna. Ahora bien, lo que resta es asignar el valor de verdad verdadero a las filas que compongan los sectores nones en cada columna y el valor de verdad falso a las filas que compongan los sectores pares en cada columna. Por sencillez, ocuparemos la letra V para representar verdadero y la letra F para representar falso. De este modo vamos a poder reconocer todas las instancias de combinación. En el caso de la primera columna, el sector número 1, que sería el non, le ponemos V, y al sector par, que sería el número 2, le ponemos Fs, mientras que en el caso de la segunda columna, pues iría BF, BF, ¿no? Para coincidir con esta regla. Y así vamos a ver que no hay ninguna combinación repetida, todas son distintas, y además no falta ninguna combinación posible. Es decir, ya tenemos todas las instancias de combinación. Ahora lo que restaría ver es cómo opera cada una de las conectivas en cada una de estas instancias de combinación. La sesión anterior ya habíamos adelantado, por ejemplo, en la definición de la conjunción, al decir que era aquella conectiva que indicaba que dos o más proposiciones se dan forzosamente al mismo tiempo. Ahora podemos ver ¿qué significa eso desde la definición veritativo-funcional que se encuentra en la tabla que estamos viendo en pantalla? Ahí vemos que la conjunción va a ser verdad solo en un caso. ¿En cuál caso? En el primero, en el caso de que la combinación de valores de verdad de ambas proposiciones con las que cuenta sea de verdadero, en el caso de las dos. Por ejemplo, pensemos en el caso de que alguien diga Juan y María vienen a clase. Estará diciendo verdad solo si es el caso de que Juan viene a clase, que vamos a simbolizar como P, y que María viene a clase, que vamos a simbolizar como Q. Si Juan falta o si María falta, que sería el caso de la 2 o de la 3, en ese caso la conjunción es falsa, mientras que si ambos faltan, también la conjunción es falsa. Y aquí no nos debemos de preocupar si son María o Juan o si son Mengano o Perengano. Aquí la cosa es que P y Q es verdadero solo en caso de que ambas proposiciones que se están uniendo por medio de la conjunción sean verdad. Si no, en todos los demás casos es falso. Veamos pues ahora la definición de la disyunción. La disyunción decíamos que era aquella conectiva que indicaba que entre dos proposiciones se daban o una o la otra o en ocasiones ambas. Así pues, vemos que la disyunción solo va a ser verdad en el caso de que ambas sean verdaderas, P y Q, o al menos una de las dos, P o Q. Pero si ambas son falsas, entonces la disyunción es falsa. Pensemos en el ejemplo, voy a tomar café o té. Si resulta que tomé café y té, que tomé las dos cosas, bueno, pues era cierto que tomé café o té, ¿no? Si tomé o uno o el otro, pues también fue cierto. Sin embargo, si no tomé ninguno de los dos, era falso decir que iba yo a tomar café o té. La definición de la implicación, por su parte, nos decía que era aquella conectiva que indicaba que entre dos proposiciones se da una condición posible. Aquí tenemos la definición veritativo-funcional de la implicación y vamos a pensarla en un ejemplo. Digamos que si llueve, entonces me mojo. Llover sería la proposición P y me mojo sería la proposición Q. En caso de que ambas sean verdaderas, entonces es cierto que si llueve, entonces me mojo. Es decir, le ponemos el caso número 1, verdadero. Sin embargo, si
llueve y no me mojo, entonces decir que si llueve entonces me mojo es absolutamente falso. Tenemos pues el caso número 2. Ahora bien, la combinación de los casos 3 y 4 resultan un poco raras de pensar, porque ¿qué vamos a decir de respecto a si llueve entonces me mojo cuando no llueve pero sí me mojé? ¿Eso significa que es falso o que es verdadero? Bueno, realmente no lo sabemos, pero como no podemos poner un resultado ambiguo, vamos a decir que es verdad, o así se maneja en la tabla de verdad. Mientras que en el caso de que ambas proposiciones sean falsas, es decir, la combinación número 4, también vamos a decir que es verdad, porque no podemos saber realmente si P, entonces Q, era falso. Por lo tanto, lo dejamos como verdadero. Finalmente, para el caso de la equivalencia, la definición nos decía que era aquella conectiva que indicaba que entre dos proposiciones se daba una condición necesaria. Esto significa que para los casos en los que ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad, la equivalencia será verdadera, mientras que para los casos en los que ambas proposiciones tienen valores de verdad distintos, la equivalencia será falsa, justo como lo estamos viendo aquí en la definición veritativo-funcional de la equivalencia. Todas estas definiciones vienen incluidas en el manual para probar la validez de argumentos mediante tablas de verdad. Ya justo en esta sesión comenzamos a utilizar tablas y comenzamos a ver la relación entre los distintos valores de verdad, cómo funcionan en acuerdo a estas conectivas. Esto les va a permitir comenzar a explorar dicho manual y para ello quedará la siguiente tarea. Para la siguiente sesión tienen una tarea: descargar el manual para probar la validez de argumentos mediante tablas de verdad e intentar realizar los primeros ejercicios del problemario. Yo sé que les va a costar trabajo, porque es la primera vez que lo van a hacer. Pero ojo, solo les estoy pidiendo que lo intenten, no que me los envíen resueltos, sino que intenten seguir el manual para poder realizar los ejercicios, puesto que la siguiente sesión vamos a meternos a fondo en esta metodología. Así que ánimo y esfuércense.